Estimados amigos, bienvenidos a otro capítulo de esto que se llama Memoria Punk Podcast. Hoy estamos con Tomás, guitarrista de Puncora, quien nos hablará sobre su experiencia como músico, algunas de sus influencias y sus experiencias personales más destacables. Sí, fue muy grata la entrevista, porque hablamos, bueno, yo también soy guitarrista, o al menos eso digo ser. Así que nada, fue muy fluida la conversación con Tomás, él la disfrutó mucho, yo también como locutor, porque al final yo quedé como el locutor ya en el podcast. Así que nada, espero que les guste mucho. Hablamos mucho de los 25 años de Puncora, de las fases que ha tenido la banda, de cómo han sido las experiencias en tocata de Tomás, que son muy entretenidas de escuchar. Así que nada, esperamos les guste mucho este capítulo. También está hecho con mucho cariño, al igual que los dos anteriores. Y de verdad, esperamos que sea mucho de su agrado. Y muchas gracias por estar escuchándonos y haciendo el aguante a este proyecto. Muchas gracias. Bueno, hoy día en una nueva edición del podcast nos encontramos con Tomás Leal, guitarrista de Puncora. Bueno, agradecerle en primera instancia también a Guillo por los contactos y también de nuevo a Pedro López de Los Bebés por darnos también acceso a Puncora. Así que nada, dicho esto, aprovechando la instancia para que Tomás se presente. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme al podcast. Como decía, soy Tomás Leal, toco en Puncora, soy el guitarrista y hago coros. No me gusta tocar mi propio bombo, pero fundé la banda con otros amigos el año 98, en lo que yo llamo como la prehistoria de la banda, que fue entre 98 y 2000, que hubo otra gente que alcanzamos a tener un par de tocatas en vivo, pero hicimos algunos de los primeros temas, pero para mí la historia de la banda como se conoce actualmente, con la voz que tiene actualmente y como la historia más conocida de la banda, incluso el nombre de la banda, comienza el año 2000. Antes del año 2000 la banda se llamaba Punkora igual, pero tenía una C entre medio. Era como Punk Cora. Ah, Y de ahí como que decidimos simplificarlo cuando esa formación se acabó, la banda se acabó un par de meses y decidimos reformarla y eliminamos la C y ahí comenzó la historia como ininterrumpida de Punkora hasta ahora. bueno, bueno, de ahí nos vamos a acercar un poco a lo que han sido estos 25 años y el lanzamiento que van a tener. Pero antes de acercarnos un poco más a eso, preguntarte cómo fue que tú llegas a esta música. A ver, al punk llego a través de dos fuentes. Una, un primo, o dos primos en realidad, que son hermanos, deben tener unos 3 años de diferencia ellos. Entre ellos y conmigo deben tener unos, no sé, 8 o 10 años de diferencia. Son bien mayores que yo. Onda, cuando yo tenía 10 ellos ya estaban en la U, por ejemplo, una cosa Mm, así. Y ellos me pasaron como los primeros discos de música que se salía de lo que escuchaban mis papás. ¿Cachai? ¿Y qué era lo que escuchaban tus papás? No, mis viejos me tuvieron bien mayores, ¿cachai? Ah, O sea, ya. no tanto. Para la época sí, mi mamá me tuvo cuando yo tenía 30, ella tenía 33 y mi viejo tenía 41. Ah, ya. Entonces hay harta diferencia de edad entre ellos y entre yo y ellos. Con mi mamá no tanto, una distancia más o menos normal, pero con mi papá sí. Y ellos siempre tuvieron gustos musicales más bien anticuados, ¿cachai? No eran como, no sé, po, personas de 30 años que en los 80 escuchaban Soda Stereo, o que escuchaban, no sé, rock de los 60, no. Mis papás hasta el día de hoy escuchan, no sé, folclore, bolero, tango, como música muy tradicional Entiendo. y como rock and roll de los 60, onda Elvis Presley, ese tipo de cosas, o de los 50 en realidad. Entonces, la primera música en la que yo llego, que se sale de lo que yo escuchaba en mi casa y que se sale diametralmente de lo que yo escuchaba en mi casa, me llega a través de ellos y a través de un amigo que fue con el que armé la banda, que comenzamos a escuchar más o menos juntos bandas como Nirvana, y de repente, bueno, mis primos me pasan música como La Polla Records, Sepultura y no sé, una mezcla súper rara, como que a través de ellos yo conocí a La Polla Records, a Sepultura, a los Pixies y a The Cure. ¿Cachai? Los dos tenían gustos súper dispares, pese a que compartían mucha música entre ellos, pero uno era mucho más tirado para el indie y el otro era metalero, metalero. ¿Cachai? Y a través de este amigo
primero empezamos a escuchar Nirvana y a través de un amigo de su hermano llegó un disco que para mí lo cambió todo. ¿Y ese fue? Que fue, en realidad fue un cassette que tenía por un lado, no, fueron dos cassettes. Un cassette que era el The First Four Years de Black Flag, Ya. que era una recopilación de los 7 pulgadas que Black Flag sacó los 4 primeros años de su carrera, entre el 78 y el 82. Y el otro cassette tenía un disco que se llama Alt Music Hardcore, que es de Seven Seconds. Una banda también de gringa, de Reno, de Nevada, que hace poquito estuvieron en Chile. Sí. Ese disco también es una recopilación de 7 pulgadas. Es raro que fueron como dos recopilaciones de discos cortos que para mí como que lo cambiaron todo. Lo cambiaron absolutamente todo porque pasé como muy simultáneamente de escuchar la música que escuchaba en la casa de mis papás a escuchar rock, ¿cachai? Como a tener mis propios gustos musicales, pero al mismo tiempo como saltándome muy rápido de escuchar música mainstream, así como a escuchar Nirvana, Sepultura, bandas conocidas, a escuchar bandas que provenían de una escena muy marcada por el do it yourself, por el hazlo tú mismo, por las producciones independientes, por la construcción de una escena con un discurso, no sé si llamarle discurso político, porque finalmente, si bien las bandas de comienzos de los 80 en Estados Unidos, las bandas del hardcore como clásico ochentero gringo, tenían como, no sé, esta postura anti-Ronald Reagan y bien como contestataria, no tenían como un discurso político tan estructurado, ¿cachai? Eran como rebeldes por ser rebeldes, pero sí música con un mayor mensaje y, y que en ese momento yo no sabía, pero que estaba teñida de esta ética del hazlo tú mismo y del do it yourself. ¿Y esto más o menos alrededor de qué año es y en qué momento de tu vida tú te encuentras? Yo tenía unos 10 años, el año 95. El año 95, claro, el año 95 yo cumplí 11 años, así que tenía 10 cuando me llegaron estos discos a mi vida. Como te digo, de parte de estos primos y de parte de este amigo. Y con este amigo pasó también otro evento que también cambió mi vida, que fue aprender a tocar guitarra. Él me enseñó a tocar guitarra, pasando horas después de clase en el colegio, colándonos a las salas de música y sacando a la maleta las guitarras del colegio para tocar. Mi viejo siempre tocó guitarra en la casa, mi abuela tocaba guitarra también, pero eran folcloristas. Mi papá todavía le gusta el folclore, ya no toca guitarra, pero crecí con guitarras en mi casa, pero nunca me atrajo. Nunca me atrajo hasta que tuve gustos musicales propios. Y eso pasó, como te digo, el año 95 y aquí estamos, 30 y tantos años después. Ya, entonces, bueno, creo que la parte como, bueno, igual, preguntarte un poco cómo fuese ver ese Chile de los 90, el Chile de la transición, A ver, sumado también a la música que estabas claro, empezando a escuchar. eh, a ver, yo personalmente te lo podría describir como de dos puntos de vista. Te lo podría describir como de cómo lo viví en el momento, que una mirada súper inocente, ¿cachai? De un niño de 10 años que no sabía mucho, eh, que creció que tuvo la edad suficiente como para tener cierta conciencia o cierta memoria, en realidad ni siquiera conciencia, del plebiscito del 88, las elecciones del 89, que Pinochet dejó de ser presidente. En ese tiempo yo no hablaba no tenía idea que era, había escuchado la palabra dictadura, había escuchado la palabra dictador, pero yo no sabía qué significaba, ¿cachai? Era chico. Después fui comprendiéndolo. Entonces, lo que recuerdo de esa época, como de los 90, ya como metido en la música y en el tema del punk y como el mensaje como más político o social que involucra. Recuerdo esa época como, a ver, que por una cuestión de acceso y como de que existieran las cosas, acceder a cosas como a productos culturales alternativos era difícil. Sí, Era difícil, ¿cachai? Había que o tener plata para comprar los discos y acceder a ellos, o conocer gente para piratearlo. obtenerlos, para piratearlos, claro. Entonces, el disco que te llegaba,
estamos hablando del año 95, ¿cachai? Ya como que habían las primeras pinceladas de internet en Chile, eh, existían lugares como el Portal Lion donde podía ir a comprarte discos. Antes de eso era mucho más difícil, pero mirando mi experiencia, costaba mucho. Entonces, cuando te llegaba un cassette, cuando te llegaba en los escasos CDs que llegaban en esa época a mis manos, los aprovechabas a fondo. Los aprovechabas a fondo y te empezabas a empapar de lo que decían y de lo que y de lo que podíais escuchar. Y así como era escaso por acceso, creo que también era escaso porque todavía socialmente Chile era un país como muy reprimido, pues muy pacato, todavía muy temeroso por los años de trauma de la dictadura, muy teñida la actitud de las personas por esta conducta que caracterizó tanto la transición de, bueno, ahora nos calmamos, dejamos de lado el andar peleando en la calle, andar reclamando, sino que mantengámoslo todo ordenadito, porque si no, capaz que los milicos se nos levanten de nuevo y todo lo que conseguimos con el plebiscito y las elecciones del 89 se venga abajo, porque puede haber otro golpe. ¿Cachai? En ese sentido, como te digo, yo no tenía mucha conciencia política a los 10 años, pero mirándolo en retrospectiva, como que lo interpreto así, que mucho de lo escaso en cuanto a producto cultural que había era uno, porque para mí era escaso porque era chico, no conocía gente, pero también para los más mayores probablemente era escaso porque todavía quedaba esta mentalidad de que de cierta forma lo alternativo era malo, que era como medio peligroso, que no se difundía mucho, que no queríamos como sociedad, no queríamos desordenar el gallinero, entonces todo lo que se saliera un poco de la norma y de lo entre comillas establecido como deseable socialmente, onda, no sé, pues andar ordenadito, el consumo, eh, tener la ropa de marca, como que todo lo que se saliera de eso era visto más bien como anatema, ¿cachai? Como esto no se hace. Y recuerdo haberme, bueno, siendo chico, recuerdo haberme sentido como súper transgresor porque, no sé, pues, tenía un parche, una banda en la mochila o porque rayaba la mochila con liquid paper, como un lápiz de liquid paper con el nombre de una banda, ¿cachai? Porque hablar cuando empecé a conocer la palabra anarquía y empecé a meterla en todo el discurso, ¿cachai? No voy a mentir porque yo también fui, recuerdo que una vez en la casa, esto fue el 2020, porque ahí fue cuando yo me metí Ujú. más con el punk. Recuerdo que estaba en la casa, habían pedidos de lado y dije, ya voy a empezar a jugar con esto y me hice como un letrero que decía anarquía, con la K obviamente, pintado de negro y que después con el tiempo se me fue desarmando. Ujú. Que es como el típico como que uno se empieza a empapar y después ya empieza a conocer mucho más y preguntarte como qué bandas eran las que, por ejemplo, los nombres que ponía en las mochilas. A ver, como te decía, partí con la banda que marcó el antes y el después para mí fue Nirvana. Ya. Como en cuanto a gustos musicales, como lo que te decía recién, de dejar de escuchar la música que escuchaban mis papás y empezar a tener gustos propios. Pero si hablamos de punk propiamente tal, como te decía, Black Flag, Seven Seconds, La Polla. Después de a poco me fui metiendo mucho en el hardcore melódico de finales de los 90, bandas como NoFX, Bad Religion, también fue como una banda que también marcó un antes y un después para mí. Eh, y bandas latinas o en español, para mí, una banda que cambió muchas cosas para mí personalmente fue Eterna Inocencia. Ya. Eterna Inocencia no tanto por la música o por las letras, que sí, por algo me gusta la banda, pero fue más bien porque con Eterna Inocencia fue, al tener el primer disco de Eterna Inocencia que escuché, que si mal no recuerdo fue el Días Tristes, me di cuenta que podía haber una banda como de un país chico, independiente, sin sellos discográficos, sin grandes empresas metidas detrás, que podía sacar un disco con una buena portada, con buen diseño,
que sonara bien, eh, que ahora ya no lo valoro tanto eso, pero que en ese tiempo cantaban en inglés, Sí. era como que podíais sonar como las bandas gringas que mirabais para arriba estando acá en el culo del mundo, ¿cachai? Eh, Porque hasta antes de eso, como yo escuchaba bandas latinas o bandas chilenas, y fuera de las bandas más conocidas de la época, como Los Fiscales, Los Bebés, Los Bebés de Chile, qué sé yo, que estaban en sellos grandes en esa época, no, Los Bebés no, pero Los Los bebés estaban Fiscales, en Alerce. Los claro, bebés estaban, o sea, los fiscales estaban en BMG. BMG, partieron en BMG, o sea, partieron con el sello Batuta, el primer disco, luego estuvieron en BMG para el Traga y ya para el Fiesta creo que pues, comenzaron con CFA. Sí. Pero claro, en ese momento estaban en BMG y salían en la radio, eran como, tenían una trayectoria de banda de rock más tradicional, ¿En qué ¿cachai? radio salían los fiscales? Probablemente hayan salido en la Rock and Pop en su momento, o sea, telonearon a los Ramones en el Sí. 92, ¿cachai? Como para lograr eso tenéis que tener cierto nivel de reconocimiento más mainstream, ¿cachai? De haber salido en radio, de haber... eh, no haber pegado con singles, pero sí haber sido relativamente conocido como a nivel no underground, ¿cachai? No, no de bandas chicas, ¿no? Y claro, con bandas como Eterna Inocencia me di cuenta que podía hacerse trabajo de banda o trabajo musical como 100% independiente, de alta calidad y que sonaba gringo, ¿cachai? Que en ese tiempo, ahora como digo, no lo valoro tanto, pero en ese tiempo era como las bandas gringas eran el ejemplo, ¿cachai? Las bandas europeas, pero em, esa fue una banda que cambió también hartas cosas en mí, de cómo entender el, el punk, no solo y no tanto en lo musical, sino como en la elaboración, en la dedicación que le ponía. Porque hasta antes de eso, claro, como te decía, fuera de las bandas más grandes como Los Fiscales, Los Bebés, Los Miserables, Bebés de Chile, que o estaban en sellos y encontráis sus discos en la Feria del Disco, que existía en esa época, de las bandas que eran más independientes, a las que uno podía como, ya, podría llegar a ser una banda como esa, eran, o tenían sellos muy chiquititos y los discos no sonaban bien, o las portadas eran, no sé, pues, fotocopiadas, que no tiene nada de malo, ¿cachai? No. Pero no había como una mayor elaboración, como una mayor preocupación porque quedara bueno, porque quedara bien hecho, sino como había casi y que todavía existe mucho en el punk, como esta casi convicción de que, es punk, no importa que quede feo, no importa que suene mal, no importa si me subo a tocar curado, no importa si doy el jugo arriba del escenario, no importa si la portada está mala, ¿cachai? De hecho, ojalá que quede mala, ojalá que quede fea, ojalá que suene mal el disco, ¿cachai? Ahí todavía creo que queda mucho de eso en alguna gente y yo nunca compartí eso, ¿cachai? Yo siempre dentro de las limitaciones que tuvimos al comienzo con Puncora, tanto como de plata disponible para grabar, como de limitaciones musicales, porque también éramos pendejos, ¿cachai? Siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Y en ese sentido, ¿dónde era que ustedes, por ejemplo, ensayaban? ¿Ensayaban en algún estudio No, o ensayábamos en casa, en casa? en Ah, casa. ya. Siempre, hasta por lo menos hasta que yo me fui de mi primera pasada por la banda, siempre ensayamos en la casa del baterista. ¿De quién La tocara típica. batería? En ese tiempo fueron dos personas. Ya. Fueron el Adrián, que fue este amigo con el que aprendí a tocar guitarra, que escuché mis primeros discos, que con él armamos la banda, y después el Nico, que fue nuestro segundo baterista y con el que comenzó como la historia más, entre comillas, formal de la banda. Ya. Siempre es como un meme eso de como que hay que ir a tocar a la casa del baterista Claro, porque, no se vaya la batería por otro lado. claro, Entonces, y si tenía un espacio para tocar la batería, porque tenía un espacio, podéis tener un espacio para meter tres hueones más a tocar, ¿cachai? si aunque están apretados, no, hasta lo mismo. Claro, y tuvimos la suerte en el caso del Adrián y del Nico, que sus familias eran muy tolerantes con que nosotros estuviéramos metidos los días viernes toda la tarde en la casa metiendo bulla
y no les molestara, ¿cachai? No, jamás nos dijeron como, ya cabros culeados, váyanse, estoy harto de que vengan a meter bulla, que me utilicen la casa para sus tonteras, no, para nada, ¿cachai? Tuvimos esa suerte. Bueno, y acá para hacernos nosotros también la idea como geográficamente, ¿dónde estaban enseñando? Como las casas, ¿dónde quedaban? Las casas de nosotros quedaban en Las Condes. Yo viví toda mi vida en Cerrillo. La banda siempre fue. Pucora tiene cierta fama un poco inmerecida, pero por otra parte medio entendible que la tenga como de banda de cuicos. ¿Por qué? Porque yo siempre juego con los chiquillos que los cuicos no encuentran flight y los flights no encuentran cuicos. Como que alguna vez escuché el rumor de que había un hijo de un ministro tocando en la banda, nunca fue. Pero sí, nuestros dos bateristas vivían en Las Condes, ¿cachai? Ya. Entonces ensayábamos allá. Pero yo viví en Cerrillos toda mi vida, hasta antes de irme a la universidad. Eh, Guillo y Poli vivían en Ñuñoa. Ahora nuestro bajista actual vive en La Calera. Sí, birra. eh, Tuvimos nuestro bajista anterior, el Chochi, vivía en San Fernando. eh, y la banda en realidad como que no es de un barrio. Nunca fuimos todos del mismo sector. Ya, sí, porque es Entonces, lo que, bueno, esto lo hablaba la otra vez con el Pedro, porque hay bandas que sí nacen en Villa Francia, los claro, bebés. como los bebés, claro, los bebés eran de mi barrio, de hecho. Yo vivía en el barrio de Los Rasuri. Ah, ya. Y Pedro vivía frente a la Villa Francia. Juanito de los bebés vivía en la Villa Japón, creo. El oso vivía en Villa Los Rasuri. Eran todos de ese sector, ¿cachai? Y antes de eso, bueno, yo hice mi tesis también sobre el punk en mi tesis de pregrado. Entonces también como que exploré un poco eso de los barrios. ¿Cómo se llamaba? Porque tengo la impresión de que me tiene que haber salido por ahí. La tesis se llamaba como Santiago Hardcore, no punk ni hardcore punk, una wea así. Era un típico título de estudiante de pregrado más largo que la cresta. Sí, de hecho el mío igual es como, de hecho lo tomé de la canción de los miserables y lo transformé en pregunta. ¿Esto sí es punk rock? Ah, ya, pero un No, es que esa título. es la parte abreviada, porque después viene el dos puntos Ya. y es Ah, no, pero es que el dos puntos es para explicar, pues, sí. pero un título que por último lo puedes convertir en título de libro, pues la mía ni a palo, ¿cachai? Era como, es súper enredado. Porque la tesis, valga la redundancia, la tesis de la tesis era que hubo en Santiago una escena que era hardcore, propiamente tal, y que negaban el concepto de punk. No Oh, querían utilizar el concepto punk. ¿Cachai? Muchos de ellos, se autodefinían como yo escucho hardcore, yo soy hardcore, no soy punk. Y hacían una distinción del punk como ¿se acuerdan? No, no, ustedes son muy chicos. o sea, En yo mi lo he época, escuchado. en mi época, donde está actualmente, donde todavía está la Feria Artesanal de Santa Lucía, ¿Ya? siempre habían punkis parados. Y el típico punky macheteando, Sí. con la chela en la mano, igual que los punkis que se ponían en la antigua Telepizza de Plaza Italia, que es Ya. donde está ahora, bueno, esa punta de diamante de Plaza Italia, Sí, donde arriba está la Galería Cima, todo eso, ahí sí, antes había una Telepizza, y siempre habían punky ahí, ¿cachai? También punky, el típico punky destroy que le llaman. sí. em, y claro, estos tipos de que yo trabajé en mi tesis como que se ponían en oposición, como conceptualmente, a ellos. ¿Cachai? Ellos decían, somos hardcore, nuestras bandas son hardcore, no son punk. Y había una discusión entre entre comillas, facciones de esa escena que decían, no, pues si el hardcore viene del punk, cómo vaya a decir que no soy punk? Entonces, no, pero es que esos hueones andan curados y hacen peleas. Finalmente una estupidez y una diferencia meramente conceptual. Pero claro, entonces mi tesis era como Santiago hardcore, no punk ni hardcore punk. ¿Cachai? Que ese como sería el nombre formal del género, hardcore punk. Entonces trabajé esa escena Ujú. que va como del año 94 al 99, como fuerte. Y antes de eso yo hago una breve repasada de lo que llamé la época de, entre comillas, lo llamé yo así, la época de los punkis de Piño. Y ahí se hablaba de los barrios, ¿cachai? Que
como yo no viví esa época y lo que conozco lo leí más bien de otros reportes y de entrevistas que hice, habían, no sé, habían grupos de punkis que venían de San Miguel, que se peleaban con los que se juntaban en las torres de San Borja, y que se peleaban con los que eran de Maipú, y habían piños que eran muy territoriales, como tú dices, que eran de barrios, y nosotros nunca fuimos así. Nosotros nunca fuimos de un barrio en específico porque no nos unía otra cosa que no fuera la música. No éramos compañeros, salvo con el Adrián, que éramos compañeros de colegio. Con el Nico no era compañero de colegio. Con nuestro primer bajista, que era el Poli, no éramos compañeros de colegio. De hecho, había diferentes. El Poli y yo teníamos la misma edad, pero el Nico era 3 años mayor que yo, o 2 años mayor que yo. Guillo es 3 años mayor que yo. No íbamos a los mismos colegios, no. Entonces no teníamos como una vinculación territorial, digamos, sino que nos hicimos amigos a través de la música. De hecho, por ejemplo, yo con Guillo me hice amigo porque Guillo entró a tocar a la banda. Antes de que Guillo entrara a tocar a la banda, yo no lo conocía. ¿Cachai? Lo conocía el Nico. El Nico, el baterista de la época, que lo conocía, y le dije, oye, pero ¿por qué no invitáis a este loco que toque guitarra? Y eso también fue como un antes y un después, porque ahí se convirtió en el vocalista del grupo y bueno, finalmente terminó siendo el miembro que ha estado prácticamente toda la historia de la banda. Y en ese proceso, ¿cómo fue estar aprendiendo a tocar guitarra, como componiendo para la banda o tocando con la banda mejor también? ¿Cómo va siendo esa experiencia? Eh, Mira, la experiencia de haber estado componiendo la primera época para la banda suena súper como pretencioso decir que componía cuando tenía 13 años, pero se puede decir que componía música. Eh, Para llevar un poco más al punk, que no, claro, no es solo tocar tres acordes y empezar de claro, quinta. claro, pero a ver, tocar guitarra era lo que hacía todo el día cuando no tenía que estar obligado a hacer otra cosa, Ya. cuando era chico. Yo siempre cuento que en el colegio yo era el weón más patán de la vida. O me puse estudioso cuando entré a la U, ¿cachai? Eh, lo pasé bastante mal en el colegio, no me gustaba. Tenía amigos, pero tampoco eran tantos. No era un lugar que yo disfrutara mucho el colegio. Entonces, esperaba que terminara la jornada de clases para rajar a mi casa, agarrar mi guitarra y hacer lo que realmente me gustaba, ¿cachai? Entonces, en ese tiempo yo recuerdo un par de canciones del primer disco de la banda que haber dicho así como, me voy a sentar a hacer una canción. Y 2 horas después tenía la canción hecha. ¿Cachai? Era como, casi como que como casi como esto que dicen algunos músicos que las canciones te caen de la nada. A veces se sentía así, ¿cachai? Como que recuerdo un par de canciones haberme sentado a decir hoy día voy a hacer una canción. Y no me paraba hasta que la canción salía entera. ¿Cachai? Ahora ya no están así, pues ahora ya como que uno llega con una idea, hace el ensayo y empezáis a pulirla. Uno porque, uno porque te vais poniendo más exigente musicalmente. Sí, es verdad. Eh, Antes, con 3, 4 acordes, como tú decís, recién uno ya se daba por satisfecho y tenía un tema. Ahora no, pues esos 3 o 4 acordes los tenéis que adornar un poquito, tenéis que hacer otra guitarra que suene un poco distinto, tenéis que hacer otra parte que use otros 3 o 4 acordes, o que use los mismos acordes pero en otro orden, no sé. Pero en ese tiempo era como te sentabas y te salía un tema, que no eran malos temas, son temas, no son temas que me avergüencen, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero claro, son temas muchísimo más sencillos y más sencillos, más inocentes que los de ahora, más ingenuos, pero también, pero con el mismo nivel de sinceridad. Lo que pasa es que eran con menos elaboración nomás. Entonces, componer en esa época era como, en realidad no componer, no hacer música, sino que simplemente tocar música, meter bulla con la guitarra era lo que, si me hubiera preguntado en esa época qué prefería hacer, si era el colegio tocar guitarra, era como tocar guitarra, ¿cachai? Era lo que hacía todo el día si no estaba en clase. ¿Y ahí practicabas con eléctrica o la típica acústica que está en la Partí con casa? acústica, obviamente, con la de mi papá. Y como
como al año, 2 años que le demostré a mis papás que sabía tocar, accedieron a comprarme mi primera guitarra eléctrica. Ah, ya. No voy a venir con el cuento de no, que trabajé, junté plata, o no, mi papá me compró la guitarra y no me avergüenza decirlo. Eh, pero claro, al principio era pura guitarra de palo, pero también no alcancé ni a tener banda, ni a empezar a hacer mi propia música con guitarra de palo. Ah, ya. Como primero tuve la guitarra eléctrica y después como que salió la fantasía de tener una banda. Y una vez que la fantasía de tener una banda se hizo como realidad tocando covers en la pieza del Adrián, comenzamos en las primeras canciones, ¿cachai? Entonces tuve esa ventaja de como siempre escuchar mis canciones más o menos como ya terminaron siendo grabadas, ¿cachai? Con una guitarra con distorsión, eh, tuve esa ventaja. Em, Y sí, pues era como lo que quería hacer, era lo que pasaba todo el día haciendo. Yo llegaba del colegio y me sentaba, comía algo, prendía la tele, la dejaba puesta en el MTV, que en el MTV todavía ponían música en esa época, para que me diera bulla y tocar guitarra mientras veía tele. ah, ya. Era una especie de Beavis and Butthead, pero en vez de solamente ver los videos y reírme, yo veía los videos, me reía y tocaba guitarra mientras tanto. ¿Cachai? Entonces era lo que hacía de manera casi compulsiva. Era medio imposible que no salieran canciones tocando tanto como tocaba un cabro chico que estaba obsesionado con tocar guitarra. Entonces, Bueno, y en ese proceso así como qué momento o evento ya tocando con banda ya fuera haciendo covers o ya con Punkcore en esta primera etapa, ¿qué fue así como lo que te marcó? Que sentiste que fue un antes y un después. bueno, la primera vez que tocamos en vivo. Ese fue como un primer antes y después. ¿De ahí dónde tocaron? Tocamos en un local que probablemente todavía existe, que era la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Miguel. Ya. En el Llano Subercazón, donde está la municipalidad, una casona como estilo colonial. Tiene un subterráneo Ujú. y es un local, no sé, yo lo recuerdo enorme. No hace muchísimos años que no voy, la última vez que toqué ahí fue como el 2001, 2002 tiene que haber sido. Era un local como una caverna Ya. alta, de techo curvo, de ladrillo. Era como no sé, como la alcantarilla donde se movían las tortugas ninja, que era Ya. como la bóveda así de ladrillo, pero era muy bonito el local. Oscuro porque era como un subterráneo, como te digo. O sea, no era subterráneo, pero no estaba a ras de suelo. Había que bajar escalera. Y tocamos en una tocata que organizó alguien y se bajó una banda y como, ya vengan a tocar ustedes. Y en ese tiempo éramos cuatro. Éramos el Adrián en la batería, yo en la guitarra, otro cabro que tocaba con nosotros en esa época, que se llamaba Juan Pablo, que actualmente no sé qué será de él, que perdí todo contacto con él antes de salir del colegio. En la otra guitarra, y el Nico, que fue nuestro segundo baterista, en ese tiempo cantaba, Ah, ya. y no teníamos bajista. Y tocamos cuatro, dos guitarras, batería, voz, y no sé, yo recuerdo que estaba tan nervioso que en ese tiempo el único que sabía afinar una guitarra éramos el Adrián y yo. Ya. Los otros dos no tenían idea de nada. Entonces, ay, ¿cómo hacíamos esta weá? Cruzábamos los dedos que la guitarra de uno estuviera afinada, o Ya. habitualmente la mía, y en base a esa afinábamos la otra, ¿cachai? Ya, yo estaba tan nervioso que no fui capaz de afinar mi guitarra, mucho menos afinar la otra, así que tocamos, pero probablemente tocamos horrible. Además de tocar mal, tocamos desafinado, ¿cachai? Nervioso, no sé, recuerdo que a Adrián, la típica que el baterista se le cae una baqueta, Sí. ya, pero aquí no tenía una baqueta de reemplazo, ¿cachai? Que los bateristas actualmente, no sé, el Pipo, nuestro baterista actual, está tocando con dos baquetas y tiene, no sé, dos pares más de baquetas, se le cae una garra y sigue tocando con otra, ¿cachai? Sí, Aquí no, aquí esta baqueta saltó a la cresta y quedó con una baqueta hasta el final del tema, ¿cachai? Porque no había solución. Y sin embargo, recuerdo haber estado nervioso, sabiendo que estaba desafinada mi guitarra, sabiendo que la otra guitarra estaba desafinada,
Y que no solo estuvieran las dos guitarras desafinadas per se, sino que además estaban desafinadas entre ellas, ¿cachai? Pero miro hacia adelante, hacia el público y no sé, yo recuerdo, obviamente este recuerdo tiene que estar medio trastocado por la nostalgia o por lo impactante que fue, pero recuerdo un montón de gente. Probablemente eran 50 hueones, ¿cachai? Pero recuerdo a todos como vacilando, ¿cachai? Todos disfrutando la música y ahora que lo pienso en retrospectiva, probablemente se hubiera subido cualquier otra banda a meter la misma bulla y habrían vacilado igual. Sí. Pero estaba tocando yo, ¿cachai? Entonces, para mí era como, están vacilando con mi música. Y eso fue como un antes y un después, ¿cachai? Y más encima, y esto es una anécdota que ya parece como fantasía, pero es verdad. Es verdad, y juro que es verdad. Estábamos esperando tocar ahí en San Miguel en esa tocata, y de repente escuchamos una voz detrás y nos dice, oigan, ustedes son los Puncora. Y miramos para atrás y eran tres hueones viejos. Sí, porque los vinimos a ver ustedes. ¿Y ustedes quiénes son? Somos Cirrosis. Cirrosis, la banda que se había ido a los bebés hacía un año o 2 años. Ya eso tiene que ser el 2000. Esto fue el año 2000, exactamente. No, fue el 99. No tenía. Esto fue el 99, porque todavía no entraba Guillo a la banda. Ya. Guillo entró el verano del 2000. Por eso estamos celebrando 25 años este año. ¿Cachai? Ah, Porque como esta distinción que yo te digo entre la prehistoria de la banda y la historia de la banda es el año 2000. ya. De hecho, como el lema de la banda del año 2000 era como nuevo milenio y la misma wea. Y claro, pues de repente nos dicen, "Oye, con ustedes son los Puncora, sí. Que lo vinimos a ver ustedes, que era el que cantaba en Cirrosis, que cantaba en Bebés anteriormente, el baterista Cirrosis y el guitarrista Cirrosis. Uy, nunca les preguntamos hasta el día de hoy, probablemente la hormiga ni siquiera se acuerda de esa wea realmente. ¿Eh? Nunca lo volví a ver como para preguntarle tampoco. Pero ¿y cómo supieron de nosotros? ¿Por qué no fueron a ver a nosotros? Pero no fueron a ver a nosotros. Y lo juro, y juro que es cierto, no estoy mintiendo, que no fueron a ver a nosotros, fue como, no entiendo por qué, nunca supe por qué, pero fueron a vernos a nosotros y dijeron, oigan, ¿y ustedes creen que podamos tocar? Como, puta, preguntemos. Y de hecho tocaron como 3, 4 temas, dejaron la cagada, Me imagino. porque era banda que sabía tocar. Y más encima nosotros en esa época tocábamos a duras penas y a medio morir saltando un tema de los bebés, Ya. como cover. El Ausencia creo que se llama, el primer tema del collage. Ahí me pillaste, no me acuerdo. Bueno, pero el primer tema del collage, el Voy a que confirmar en rápidamente. sus casas quienes tengan el disco a mano, es el primer tema del collage. Lo tocábamos, no, probablemente nos salía horrible, pero nosotros pensábamos que nos salía lo suficientemente bien como para tocarlo en vivo y lo teníamos dentro de nuestro repertorio. Nostalgia. Nostalgia, eso. La ausencia del otro, como más conocido. Y tocamos nostalgia, le dijimos a la hormiga así como, le preguntemos si pueden tocar, pues. Y oye, pues nosotros tocamos un tema a los bebés, ¿lo queréis cantar? Como, ya. Y se sube a cantarlo con nosotros, también fue como. Por eso te digo, esa tocata marcó un antes y un después porque pasaron muchas cosas muy importantes dentro como de la historia de la banda, o de esta prehistoria de la banda, como yo le digo en esta época, pero también dentro de como mi historia personal como, entre comillas, músico, ¿cachai? Como miembro de la banda, como miembro de Puncora. Como primera vez que tocábamos en vivo, primera vez que salíamos de la casa de nuestro baterista a tocar ante alguien. Tocábamos temas propios. En ese tiempo Puncora nunca fue una banda de tocar covers. Sí, lo mismo Tocábamos, decía el Guillo la otra vez. claro, nosotros tocábamos ese cover porque no teníamos más temas, ¿cachai? Pero ya teníamos en ese momento unos 5 o 6 temas, más o menos. Igual harto. Entonces ya teníamos, claro, de hecho nosotros tenemos dos, antes de que llegara Guillo y que llegara el Nico como vocalista en esa época, Ujú. alcanzamos a grabar 2 demos en salas de ensayo que jamás publicamos, jamás se van a publicar tampoco porque son bastante horrorosos, pero Pero están por ahí los masters. sí, yo los Ah, tengo en la casa. Los tengo guardados como huesos santos, que también son parte de la historia. sí. Pero ya tienen esos demos, ya tienen temas que salieron en el primer disco. Ah, ya. ¿Cachai? Temas como políticos, superdotados,
La canción del rencor. Varios temas del primer disco de nosotros, del Nadie los Llamados, están en esos dos demos. Son temas que salieron de ese periodo 98-99. Entonces, primera vez que tocaba en vivo, tocando temas propios, más nervioso que la cresta, pero viendo que gente se movía con temas que habíamos hecho nosotros. Que más encima lleguen tres tipos de una banda que conocíamos, que era Rossi, y que uno de ellos era de una banda que nos gustaba mucho, que eran los Bebés Paranoicos, a decir que nos van a ver a nosotros. Y que más encima acceda a cantar un tema que de su ex banda, que en ese tiempo yo no sabía por qué se había ido los bebés. Hay dos versiones, la que yo siempre escuché es que lo habían echado y la otra es que la que salió en el libro, el oficial, es que ya no le gustaba como el rumbo que la banda estaba tomando musicalmente y que decidió irse. Por el motivo que sea, disculpa por decir que te echaron por no sé si es verdad, pero que haya querido tocar un tema de su ex banda, que quizá era un tema como un asunto sensible para él, haber accedido a tocar un tema de su ex banda con un grupo de cuatro pendejos, también para mí fue un momento bien mágico, ¿cachai? Y de ahí como que la actividad de la banda no paró, ¿cachai? 2 meses después tuvimos, esto tiene que haber sido como mayo, abril del 99, junio del 99 tuvimos nuestra segunda tocata probablemente, o ponte tú agosto del 99, y la última tocata de esa época fue en noviembre del 99, y fue con Bebés Paranoicos. ¿Terminándolo? Sí, teloneándolo, el Nico, pues. Por eso digo que la banda tiene esta prehistoria y esta historia, porque la entrada del Nico, que fue nuestro primer baterista, como te decía, de la formación como más estable, la que sacó el primer disco, la que sacó el Nadie lo Llamado, la entrada de él a la banda, en ese tiempo como vocalista, nos empujó a salir de la sala de ensayo, o de la pieza del baterista, de la pieza del Adrián. Dijo, oye, pero toquemos en vivo, ¿para qué nos vamos a quedar encerrados? Y él empezó a moverse las tocatas. Ah, ¿Cachai? Esta primera tocata fue como nos invitaron. Nos invitaron porque la banda de una amiga estaba organizando la tocata y se les bajó alguien y dijeron, ya toquen ustedes. Pero la segunda que fue en el mítico local llamado Quinta Ecuador, que quedaba donde actualmente está ese Totus en Catedral, ya. cerca de la Plaza de Brasil. En ese tiempo estaba donde está ese Totus, antes estaba el restaurante de Don Francisco, el estudio gigante se llamaba. Ah, ya. Y al otro lado de la calle estaba la Quinta Ecuador, que es el local donde los tres grabaron ese video, el video de No Me Falles, el video de un matrimonio. Sí. Ya, ese local era una quinta recreo, que tenía un escenario y como salía muy barato arrendarlo, sí que no salía gratis probablemente. Era como que pedirlo prestado. Porque no teníamos muchos recursos para andar armando tocatas, ¿cachai? Las tocatas, la batería era la batería del Adrián, los amplificadores eran nuestros amplificadores de 15 watts y sería. Y esa tocata la organizó el Nico con unos amigos de otra banda que se llama Gorex. Aporex como el... Como el pegamento, sí. De hecho, tenía una canción que se llama No contiene tolueno. Que hablaba de un niño que aspiraba a neopren después de irse de la casa porque lo maltrataban. La banda es súper buena. Y bueno, y todavía existe, de hecho. Bueno, la cosa es que organizaron esta tocata en la Quinta Ecuador y tocó, si mal no recuerdo, Rossi, que ya como nos habíamos quedado de amigos con ellos, entre comillas, que quedamos con sus números de teléfono, así que los invitamos. Tocó, no me acuerdo qué más, creo que tocó Curafún en esa época, cuando sí estaban recién comenzando. Yo diría que fue Curafún, no me acuerdo realmente. Me acuerdo que tocó Rossi, que tocamos nosotros. Tocó otra banda que se llamaba Papamóvil, si no me equivoco. En el Instagram de la banda están esos afiches. Están esos afiches como de las primeras tres tocatas de la banda. Y luego, el mismo Nico descubrió que el Pedro López en esa época trabajaba en el bibliometro. Trabajaba en los bibliometros. Entonces empezábamos a darnos vueltas por las estaciones de metro donde Hasta había encontrar. bibliometro hasta encontrarlo. Y íbamos a darle juego, íbamos a hablarle. Pendejos hinchahueas que iban a hablarle al loco que estaba trabajando, pero que le hablaban porque era el guitarrista de la banda que les gustaba. Con lo mismo que hicimos nosotros Claro, para poder organizar el podcast. claro. Pero ustedes tienen un fin último que es sacar una tesis o hacer un trabajo universitario. Nosotros éramos unos pendejos del colegio, ¿cachai? Y que, Es que en realidad como que se camufló el fin último que era el claro, del podcast.
Yo lo busqué, al final fue como una excusa por parte mía también para buscar la entrevista. Pero bueno, la cosa es que lo pillamos y empezamos a preguntar cómo, no sé cómo llegamos a la idea de hacer una tocata con ellos. Y recuerdo que el Pedro nos dijo algo así como, sí, podría ser, puta, nosotros en ese tiempo, si mal no recuerdo, nos dijo, puta, igual nosotros cobramos como 500 lucas por tocar, pero podríamos ir a la maleta sin decirle al manager que tenían en ese, o a alguien que los manejaba en ese tiempo, de como si iban a la mala, así como sin decirle a nadie, podían tocar gratis. Y llegaron ellos como con su propia van y sus propios equipos y lo hicimos en una disco que se llamaba Millennium, que quedaba ahí en Vicuña Maquena con Marín. Ya, Ahora, antes había como un local de gas y la discoteca, que era una casa vieja, ahora hay un edificio de departamento. Y ahí tocamos con ellos, tocamos con Vodka y con otra banda que se llama Stalefish. También eran bandas como de hardcore melódico, como skaters. Que esos sí son de barrio. Vodka y Stalefish eran todos de Peñalolén. ya, Y tocamos nosotros, no me acuerdo qué más tocó. Ah, y Agorex. Y en esa tocata, como después de esa tocata, murió la primera formación de la banda, de Puncora. ya. Puncora se disuelve. Luego de eso, por motivos bastante ridículos, pero propios de la edad de sus integrantes de la época, a los papás de este cabro que se llamaba Juan Pablo, que tocaba con nosotros, al parecer no les gustaba nada que él tocara, la idea de que él tocara en una banda punk y que estuviera metida en esos ambientes. Debo decir que a mi mamá tampoco le gustaba, pero yo no toleraba que me la controlaran nomás. Ya. Este otro como que agachó el moño nomás. Y en ese momento también Adrián, nuestro baterista, como que empezó también a escuchar otra música, y empezó como a tener una evolución musical un poco distinta y como que se aburrió un poco del punk, seguía escuchando, pero como que se aburrió un poco de tocar lo mismo y la banda cagó. Yo como me quedé sin tocar, me quedé sin solo tocando guitarra en la casa, llegó el verano y me junto con el Nico, que era este amigo que entró a tocar batería, primero a cantar y después que fue nuestro baterista. Y yo sabía que él tenía una batería en la casa y que tenía una pieza para tocar batería en la casa. Y como, oye, pero ¿por qué no rearmamos la banda un día de verano? El verano del 90, tiene que haber sido verano del 2000 ya. Sí, verano del 2000. Como, ¿por qué no rearmamos la banda? Se dijo, puta, sí, pero el Adrián ya no quiere tocar, no tenemos otra gente. Ya, pero tú tocáis batería, pues le dije. Si tú tenés batería en la casa, tú tocáis batería. Ya, pero no somos nosotros dos nomás. Y en ese momento, Guillo se había aprendido los temas de la banda porque nos iba a parchar. Para esa tocata con los bebés nos iba a parchar porque Juan Pablo originalmente no iba a tocar, ¿cachai? Como que no le habían dado permiso, Ah, ya. ¿cachai? Suena medio ridículo decir, oye, no le dieron permiso porque teníamos 13 años, ¿cachai? 3 años están. 14 años, sí. Uf. Sí, pues 98, 14 años. Yo tenía 14 años. 98, claro, 14, 15 años. Entonces, claro, a los 14 años, si no te dan permiso, no haces las cosas. No, Eh, o por lo menos no solíamos nosotros no hacerlas. La cosa es que Guillo se había aprendido los temas, los pocos temas que teníamos para parcharnos, y finalmente no fue necesario porque este cabro fue a tocar y finalmente por haber ido a tocar y haberse revelado, como que la banda cagó porque lo terminaron como castigando y no sé qué cosa. Y yo le dije, oye, pero Guillo ya se sabe los temas. Guillo yo lo había visto una vez en mi vida. De hecho, no ensayamos con él para saber que no iba a parchar. Simplemente se aprendió los temas y ya subir a tocar con nosotros. Lo había visto una vez en mi vida antes, que fue la tocata anterior en Quinta Ecuador. Y le dije, pero ¿por qué no le decía a Guillo? Ya se sabe los temas y ahí tenemos otro guitarrista. Ya, bacán. Pero si hoy yo voy a tocar guitarra, ¿quién canta? Que cante este weón, Pajarito Nuevo la lleva. Pero yo no quería cantar, nunca me sentí cómodo cantando. No nos podíamos imaginar al Nico cantando y tocando batería. Y que ya que este weón cante, lo cagamos. a la Phil Collins. Claro, como ya, que cante. Y extrañamente aceptó. Y ahí comenzó como lo que yo llamo como la historia más oficial de la banda, Ya. año 2000. Seguimos sin bajista como un año. Y en ese periodo grabamos el primer demo que se llama Démosle para adelante, que lo grabamos, no sé si yo les conto esto, lo grabamos en la casa, en la sala de ensayo que teníamos en la casa del Nico, con una radio cassette, de esta como las que usan los raperos. Sí. Ya, pues una radio con radio cassette que tenía un micrófono ambiental. No nos contó eso. Ya.
La radio tenía un micrófono ambiental. Entonces, obviamente captaba todo el ruido del alrededor. Que sí no me acuerdo ya, pero. Mira, la cosa es que la grabamos con uno de esos y no teníamos equipo para voces, ¿cachai? Entonces tocábamos guitarra y batería, ¿no? Y era lo suficientemente ruidoso para que la radio grabara eso y no captara, por ejemplo, un auto que pasaba por la calle. Ya. De hecho, hay una grabación, sale al comienzo del demo que como que llega el hermano chico, el Nico a tratar de ver el ensayo y el Nico lo echa así como una grabación muy casera. Pero aquí viene lo técnicamente avanzado para la época. Grabamos esa pista de solo instrumentos y luego en la casa de Guillo con un equipo doble casetera y un micrófono de bingo. Grabamos las voces encima. ¿Cachai? Como un cassette con la música y un cassette en blanco. Entonces, mientras grabábamos la música, el cassette en blanco, cantábamos encima y quedó el disco el demo armado, ¿cachai? Como grabado a dos pistas. Y con un colador de té para que no, como anti-pop, como la esponjita para que no se escuchen en el micrófono, un colador de té. Y ese fue el primer demo, pues lo copiábamos en la casa en cassette vírgenes que comprábamos y lo vendíamos a 300 pesos. Y nos dábamos el trabajo de decir no pagáis más de 300 pesos. Como el disco decía 300 pesos, o sea, el cassette decía, no decía 300 pesos, pero los afiches que hizo Guillo como para promocionar el cassette decía no pagué más de 300 pesos. Y tuvimos, nuevamente, esta banda ha sido como decimos como broma, llevamos 25 años emergiendo, pero dentro de esos 25 años emergiendo y como entre comillas, nunca pegándole el palo al gato, hemos tenido muchos golpes de suerte grandes, ¿cachai? Y ahí un golpe de suerte grande que tuvimos fue que había una disquería en el Portal Lion que se llamaba Cemento. Y el dueño de la disquería, que se llamaba Carlos, un argentino, era muy buena onda, no sé por qué nos agarró cariño, nos dejaba dejar nuestros cassettes en la vitrina de la disquería. Y de ahí empezamos a vender algunos, ¿cachai? No sé. Guillo tiene la cuenta, creo que se vendieron como 100 cassettes, una cosa así. Ya, igual harto. Sí, pues harto para ser una banda que no conocía a nadie. Ya, y si no fueron 100, supongamos fueron 50, aún así fueron hartos. Sí. Yo creo que mucha gente los compró porque costaba 300 pesos, ¿cachai? Era barato. Pero sirvió como para irnos haciendo conocidos, porque de ahí ya comenzamos como a tocar más en serio. Y empezamos a tocar más durante el año 2000 y 2001. Eh, Tocamos harto en tocatas chicas vinculadas como al movimiento de objetores de conciencia durante el año 2000. Sí, eso nos decía harto el Guillo también. Sí, todos éramos como miembros, ya sea activos o adherentes del movimiento de objetores de conciencia. Y tocamos varias veces en tocatas y en actividades organizadas por el MOC. Y de ahí nos comenzamos a ser más conocidos y nos empezamos a meter más como en el mundo más político, si se quiere. Más no solo musical, ¿cachai? Y yo diría que finales del 2000, no sé de dónde. Ah, sí, sí sé. A través de Chaggy, que fue el guitarrista que me reemplazó y que yo volví a reemplazar después, conocimos al Poli, que fue nuestro primer bajista. Y ahí ya como que la banda se armó, ¿cachai? Ya fuimos 4, pudimos comenzar a elaborar más las canciones, porque ya teníamos un bajista, teníamos 2 guitarras, que dentro de lo posible tocábamos cosas. Se suponía que yo era el primer guitarrista, así que hacía como solos y punteos. Hasta el día de hoy no soy muy eficiente haciendo solos, pero ahora me defiendo. En ese tiempo eran tin, 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 eran melodías súper sencillas que para mí eran solos. Pero con esa formación ya logramos tener, no sé, si mal no recuerdo, el primer disco tiene 15 temas. Y logramos tener esos 15 temas y como ya grabémoslo, pero ¿dónde grabamos? Y empezamos como a buscar en lo que se hacía en ese tiempo. El internet de ese tiempo era la página amarilla, la guía de teléfono. Y encontramos un estudio que nos lo recomendó además una banda amiga de esa época que se llamaba Redención 911. Ah, ya sí lo he escuchado. Muy Sí. buena banda. Estaban en el sello Mazapán, que en esa época. Y bueno, la cosa es que ellos ensayaban y grabaron uno de sus demos en un estudio que se llamaba Koala, que quedaba ahí en Salvador. Y reservamos una sesión de grabación que, no sé, ponte tú que eran 8 horas de grabar música y voces y 8 horas de mezcla. Eran 2 días de trabajo, Ya. como por 50 lucas. Entre 4 y 50 lucas eran plata que la cresta en esa época. Entonces,
pero grabamos, mandamos a hacer cassette, los mandamos a hacer a fábrica, ¿cachai? Eran cassettes como bien hechos. En ese tiempo los cassettes venían dentro como con una laminita plateada oscura, Sí. impresos en blanco encima, ¿cachai? Nuestros cassettes eran así, venían envueltos en plástico como termorretráctil, entonces la gente tenía que sacarle el plastiquito. A eso me refiero, la portada era hecha en imprenta y a color, entonces a eso me refería lo del principio, con lo de Eterna Inocencia, que me hizo ver que algo como do it yourself o una banda independiente podía hacer las cosas bien. ¿Y eso ustedes lo empiezan a hacer con plata que juntan entre ustedes o se empiezan a vincular a sellos más como tipo CFA, Mazapunk? Todos nosotros, todos nosotros. Los primeros discos de la banda, por lo menos nadie los llamaba, fue todos nosotros. Ya. La plata salió de nuestros bolsillos, el diseño lo hizo Guillo, que estudiaba diseño gráfico, él se encargó de ir a las imprentas porque era el que sabía de ese tipo de cosas. Entre todos buscamos una fábrica que hiciera los cassettes, qué sé yo, y todo lo hicimos nosotros. El segundo disco, Los Cabros, yo diría que también, cuando yo ya después de ese disco me fui, el 2002. Alcanzamos como a girar, en realidad tocamos una vez fuera de Santiago en esa época, en Quillota, que nos fue increíble, no sé por qué, pero nos fue increíble. Y después yo me fui y los cabros comenzaron a sacar más discos. Sacaron el Bombas de Democracia, sacaron, bueno, los discos que vinieron después del Danero Llamado y también creo que con el Bombas de Democracia ya comenzaron a involucrarse con sellos, pero sellos independientes muy chicos. Ya. Así como, no sé, tú te pones con un sello discográfico porque te interesa sacar las bandas de tus amigos o te interesa crear productos culturales acorde a tus ideas políticas o a tu ideología, ¿cachai? Como, no sé, se me ocurre Maldita Cruz, el sello El Guillo, que no sé si estuvo para ese disco en particular, pero sí recuerdo que en esa época los cabros como que ya comenzaron a vincularse más como más en serio con la escena como con la escena anarcopunk. Sí, Entonces ahí se nos comenta conocieron, también el Guillo. claro, comenzaron a vincularse con gente que tenía interés en sacar discos y en hacer ediciones. Pero por lo menos en la época que yo estuve, no habían sellos, no habían sellos involucrados. Y de hecho nunca han habido sellos como, ni siquiera tipos como sellos como CFA. Sino también siempre han sido sellos más bien chiquititos los que han apoyado los discos de la banda, ¿cachai? Sellos como Audio Slam, como Polilla Records, como el mismo Maldita Cruz, que son sellos chiquititos que en el fondo lo que hacen es participar en coediciones. Pero no es que diga, no es que haya un sello que diga, ya cabros, yo les voy a sacar el disco. ¿Cachai? Ellos participan en coeditar el disco junto con otro montón de sellos y con la propia banda. Ah, ya entiendo. Y bueno, como para ir cerrando, porque ha sido casi una hora de Ujú. muy interesante conversando. Eh, ¿Cuáles son los cambios que más notas de esos ya finales de los 90 tocando punk hasta ahora con los 25 años de la banda? Con el que después voy a Ujú. preguntar una última cosa con relación a eso, a los 25 Sí, años de la claro. banda. A ver, los principales cambios, como te decía ahora, tanto el oído nuestro como músico, como el oído también del público es harto más exigente. Mm. Tratamos de, como banda, ponerle más trabajo a nuestras canciones, no solo en lo musical, sino también en las letras, también en la calidad de las ediciones, como... El trabajo sigue siendo igual de serio, pero con mayor calidad y con mayor autoexigencia. Ya. O sea, siempre nos tomamos el trabajo de la banda súper en serio, pero probablemente éramos menos exigentes. Éramos menos exigentes porque sabíamos menos y porque quizá éramos menos ambiciosos, pero, pero con la misma seriedad. Creo que ese es un cambio importante. El otro cambio importante es que, al menos como lo veo yo, en, en la primera época que yo participé en la banda y en esta época en que los cabros se empezaron a vincular con esta escena más anarcopunk, creo que había más contenido detrás de la música. Ya. Creo que actualmente, al igual que muchos otros ámbitos, no solamente el punk, como que se ha ido vaciando de contenido un poco no solo el género punk, todos los géneros, pero en general, en particular el punk, que es lo que me atañe a mí, creo que se ha un poquito vaciado de contenido, en el Sí, eso es verdad. sentido de que ha perdido un poco
no sé si de compromiso político, pero por último de interés en explorar temas un poco más serios, ¿cachai? Tampoco digo que todos los músicos punk tengan que ser poco menos que teóricos marxistas o teóricos anarcosindicalistas para poder tocar en una banda, pero sí, viéndolo en retrospectiva, creo que en la primera época de la banda era más generalizado el interés por transmitir un mensaje que no fuera solamente somos una banda de rock y tocamos para pasarlo bien. Ahora creo que ha perdido un poco de peso esa postura. No sé si va bien o va mal, pero es la gran diferencia que yo veo. Y lo otro es que yo creo que también esa diferencia tiene mucho que ver, yo creo, con, con cómo ha cambiado socialmente el país. Que creo que quizá en ese tiempo teníamos más esperanzas de cambiar algo con la música. Y ahora que estamos más viejos nos damos cuenta que en realidad es música, ¿no? Lamentablemente. O sea, lamentablemente no, pero lamentablemente y afortunadamente al mismo tiempo es solo música. ¿Cachai? Nosotros lo tomamos muy en serio, pero tampoco hay que tomárselo tan en serio. Seguimos con los mismos intereses de que la música, de que nuestra música tenga contenido, que signifique algo, que no sea solamente ruido vacío. Pero también creo que no solo nosotros, sino un montón de gente, y especialmente después de 2019 en adelante, como que mucho hemos aprendido que en cuanto a cambios sociales muchas veces se nos quema el pan en la puerta del horno y estamos un poco desencantados, ¿cachai? Mm. Seguimos con las mismas esperanzas, pero quizá un poco más escépticos. Y bueno, para ir finalizando, como con las preguntas que son como parte de la pauta, que son importantes y también se las preguntamos Sí, aquí. o sea, pregunta todo lo que quieras. Yo no Eh, tengo problemas con el tiempo, así que. ya, bacán. Bueno, hoy en día para ti, ¿qué significa el punk? Y por otra parte, si te sigues considerando parte de este mismo. A ver, yo hace muchos años tengo una frase, para mí por lo menos, que. Una frase para mí, pero que la aplico a otros, en realidad. Que es que si no eres punk ahora, nunca lo fuiste. Como esa gente que dice, no, yo fui punk cuando joven, pero después crecí, entonces nunca fuiste, ¿cachai? Como que Como te digo, no me tomo muy en serio la etiqueta, pero sí creo que, a diferencia de otros géneros musicales, creo que es un género que te marca mucho en términos de quién eres, de cómo se construye tu personalidad, de cómo se construyen tus ideas, de cómo se construye tu visión de mundo, incluso de cuestiones como de decisiones tan fundamentales como qué estudiáis a veces. Es verdad. No, ¿qué estudiáis cuando salís del colegio? Si es que sí que tenéis la suerte de estudiar en la universidad, o muchas veces el hecho de escuchar punk informa esa decisión, ¿cachai? En mi caso por lo menos lo hizo, ¿cachai? Como mi interés en temas más políticos, en temas más sociales, primero partió por el punk y luego como que lo formalicé en decidir estudiar sociología, yo soy sociólogo. Y claro, en un principio yo, como les contaba en mi tesis de grado, quise como mezclar un poco de mi profesión y el punk. Y sí, es súper interesante, pero a la hora de poner pan arriba de la mesa como que no funciona mucho. Entonces me fui por otras partes, laboralmente. Pero sí la decisión de estudiar lo que estudié estuvo muy informada por la música que escucho, ¿cachai? Entonces creo que la gente que dice, no, yo fui punk, pero ya no, como que no, en realidad como que no, escuchaste la música un rato, pero como que no te identificaste con lo que había más allá de la música. No te identificaste tanto como con el movimiento, si es que se le puede llamar movimiento, pero con el género. Tuviste una relación más bien superficial. Entonces, en ese sentido, yo sí me sigo sintiendo parte del, no sé si de la escena. Ahora sí, porque toco en la banda. Pero durante muchísimos años yo no, más allá de ir a conciertos de bandas grandes que venían, como que yo no iba a tocar, estuve súper alejado. Súper, súper alejado. Tanto por mi época en Concepción cuando estuve en la universidad, como cuando después volví a Santiago, porque seguía escuchando la misma música, pero ya no conocía a nadie,
te empezáis a quedar un poco más en la casa, te empezáis a chanchar y te da frío salir, te da calor salir, como, puta. Va a empezar, si no estáis metido, como que no te enteráis de que hay tocata, Sí, eso es verdad. ¿cachai? Entonces hay que estar metido en el circuito. Y si no estáis metido en el circuito, ni te enteráis. Entonces, estuve súper alejado un tiempo, pero. Y ahora ya estoy como más inserto de nuevo, porque desde que volví a tocar en la banda en 2019, por, por el simple hecho de formar parte de la banda, estoy enterado de qué es lo que está pasando, porque tenemos que tocar. Pero siempre me sentí parte, por lo menos. O sea, más que sentirme parte, siempre he sentido que el punk es parte de quién soy, es parte de mi personalidad. Es una de tantas, una de muchas formas a través de las cuales puedo definirme. O sea, podría presentarme como, me llamo Tomás Leal, soy sociólogo, nací en Santiago, estudié en Concepción, escucho punk o soy punk, eh, no sé. Son una de estas tantas, uno de los tantos elementos como constitutivos de mi personalidad, ¿cachai? Y creo que hay gente que no lo toma así y está bien, ¿cachai? Pero creo que alguien, creo que si uno dice, toma la opción de decir soy punk, es como, es un poco una etiqueta que te queda para siempre, ¿cachai? Y si no la mantenías, porque en realidad no, nunca la asumiste, no sé si es algo que se tenga que asumir en serio, pero, pero no la asumiste tanto, ¿cachai? No significó tanto para ti. Creo que a diferencia de otros géneros musicales, me pasa también con los metaleros. ¿Cachai? Los metaleros es como si eres metalero una vez, probablemente seas metalero el resto de tu vida. También, pues, si eres punky, probablemente seas punky el resto de tu vida, ¿cachai? Por mucho que después te vistáis de camisa y corbata. Sí, nos pasa que con profes que tenemos en el departamento que Claro, nos han contado que claro, sí pasa, ¿cachai? sí, Con otros géneros no creo que eso pase, ¿cachai? Como no me imagino que, no sé, alguien que le guste el indie pueda decir, sí, soy indie, como que es más difuso esa etiqueta, ¿cachai? Sí, el punk o el metal, estos géneros como que forman muy parte de la personalidad de las personas, valga la redundancia, son etiquetas como muy constitutivas de la identidad. Y creo que a mí por lo menos nunca me he visto como ni en la necesidad ni he tenido ganas de dejar la etiqueta, porque como te digo, es parte importante de quién soy y de muchas de las decisiones que he tomado en mi vida, pero también porque es una etiqueta que me sirve para definirme, ¿cachai? Que define un montón de cosas con las que estoy de acuerdo y cosas en las que creo, aunque mucha gente me dice, pero no tenéis pinta de punky. Pues, claro, porque uno dice, soy punky, o él escucha punk y te imaginas el tipo con chaquete de cuero y moicano como para salir en la portada de un disco de Los Ignorantes. es cosa de pensar un poco en lo que es Bad Religion, que todos los Claro, integrantes tienen doctorado claro, y usan lentes y claro, polera, listo. claro. Entonces, al final como que la etiqueta, claro, tiene mucho de externo, pero creo que tiene mucho más de interno. Sí. Tiene mucho más de identidad que de solo etiqueta. Creo que un ejemplo muy bueno de eso es Caldo Cabeza de los fiscales. Claro, Muy buen ejemplo de lo que significa eso. la revolución impresa en la cabeza. Sí, Es lo malo que después la terminan diciendo que es en la cabeza el pico. sí, pero Pero bueno, parte del humor dentro del punk. sí, claro. Y que también es un poco lo que, bueno, sí, porque no está ahí la grabación del Vamos con Madre de cuando lo sacan los chicos. No. Pero bueno, es como la canción, bueno, es parte de la banda, en punk, como la buena definición que entregan ustedes, que a mí me encanta por lo menos, Ah, claro. me encanta mucho. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de la banda, ¿qué se viene ahora por los 25 años? Bueno, en realidad yo sé, pero es para que cuando salga el capítulo, Bueno, que justamente hoy día que estamos a 22 de agosto, salió nuestro disco nuevo, está disponible en todas las plataformas, se llama Obrera. Y bueno, durante todo este año hemos estado haciendo la gira de celebración de los 25 años. Visitamos ya, si no me equivoco, 7 ciudades del país, en el norte y en el sur, y también acá en la zona central. Y por lo pronto lo que se viene es el 3 de octubre vamos a hacer como el gran cierre de la gira en Matuga Nación, con el lanzamiento del disco también, pero principalmente es la celebración de los 25 años en nuestra ciudad.
Y vamos a tocar con Tam y con los Facu ese día. Así que si es que el capítulo del podcast sale antes de eso, los esperamos a todos allá. Y luego vienen algunas tocatas más en Puerto Montt, acá en Santiago también, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en Valdivia. Y pronto también vamos a estar en la radio acá de la universidad, en Mm. Radiópolis. El próximo lunes, creo, 8 de septiembre vamos a estar allá. Entonces, se vienen todavía quedan cosas por hacer este 2025 de celebración de los 25 años y de ahí es trabajar en el disco nuevo, promocionarlo lo más que se pueda, a ver si dejamos de ser la banda que lleva 25 años emergiendo y de ahí comenzar a escribir el disco nuevo. Pues eso nos ha caracterizado los últimos años, como publicamos el disco y estamos componiendo el nuevo. Como alguien nos dijo hace poco en Instagram, como no terminó de procesar el disco anterior y ya sacaron uno nuevo. Punco ahora siempre va a ser la eterna promesa del punk chileno. Sí, la eterna promesa. Bueno, agradecerte, Tomás, por tu participación en el que se supone que va a ser el tercer capítulo, si lo sacamos como estamos planeando. Bueno, segundo capítulo en verdad, Ujú. porque el que grabamos con Pedro es el piloto, que es bien piloto, y este ya es ya con Buena, mejor grabado, ya con más práctica, así que en teoría es el segundo capítulo. ya, súper. Así que Bueno, esperamos tenerlo ahí en redes para no sé, quincena de septiembre, finales de septiembre más o menos debería estar saliendo. buena, súper. Bueno, no, gracias a ustedes por el interés, por la invitación y aquí quedamos a disposición cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.